Amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios, no sé si notaron, hermanos, pero son especialmente el versículo 9 de Primera de Tesalonicenses y el 20 y 21 también de Primera de Juan son muy parecidos lo que dice. Amén. El Primera de Tesalonicenses 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, hablando, ¿no es cierto?, de otros lugares donde ellos habían estado, que contaban de ellos la manera en que los tesalonicenses, estaba alabando a la iglesia tesalonicense, Pablo la estaba elogiando, podríamos decir, hermanos, la manera en que los tesalonicenses lo habían recibido. Dice, ¿y cómo os convertisteis? Fíjense lo que dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero? Y en 1 de Juan 5:20 dice, hermanos, habla también del Dios verdadero y habla también de guardarse de los ídolos. Amén. Dice, ¿no es cierto?, que pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Pero hay una diferencia. Hay una diferencia acá, hermanos, entre Pablo, entre lo que dice, si bien es muy parecido entre lo que dice Pablo y Juan. Pablo acá en Primera de Tesalonicenses les está hablando, hermanos, o está hablando de la conversión de los tesalonicenses. Pero Juan, hermanos, allá le está hablando a cristianos ya más maduros, amén, ya convertidos. Y les está diciendo a ellos, dice que cuando se convirtieron los tesalonicenses, hermanos, cuando habla de la conversión de los tesalonicenses, en este caso Pablo, pero es la conversión en general de todos los hombres, hermanos, nosotros nos convertimos en realidad de los ídolos al Dios vivo. Amén. Pero una vez convertidos y una vez estando en el Evangelio y una vez, hermanos, habiendo conocido al Señor y estando siendo santificados todos nosotros, después Juan viene y nos dice, hermanos, que da gracias a Dios porque que Jesucristo ha venido a mostrarnos al verdadero Dios y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, amén, y que este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, cuando habla del verdadero Dios se refiere, hermanos, a Dios, al Padre, ¿no es cierto? Si no, no diría que estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Hermanos, no se refiere, como muchos entienden, a Jesús, como que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, sino que está hablando del Padre, de Dios. Amén. Dice, estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Al estar nosotros en Jesucristo, hermanos, estamos en el verdadero Dios, en su Padre, nuestro Padre Celestial. Amén. Hermanos, y ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si lo unimos eso con San Juan 17:3, que dice Jesús, en esto consiste la vida eterna. Y ahí fíjese también la similitud, hermanos. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en 1 Juan 5:20 es prácticamente lo mismo. Amén. Un poquito más enredado, más complicado podríamos decir en 1 Juan 5:20, pero dice lo mismo. Pero después dice, hermanos, guardaos de los ídolos. Amén. Y le está hablando a gente que ya está en Jesucristo. No le está hablando a gente que recién se convirtió. Le está hablando, hermanos, a gente que ya había salido de los ídolos y les dice de nuevo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y lo mismo es también hoy, hermanos, para nosotros. Nosotros somos los hombres, decía Juan Calvino, hermanos, que somos una máquina de hacer ídolos, de fabricar ídolos. Nosotros somos una fábrica de ídolos, todos. Ahora, ¿qué es, hermanos, qué es ser idólatra o qué es tener un ídolo? Un ídolo, hermanos, tener un ídolo es anhelar o querer algo o a alguien más, para hacerlo sencillo, más que a Dios. Querer algo o a alguien por sobre Dios. Amén. Ahí estamos siendo nosotros idólatras. Y dice la Biblia, si estamos hablando de convertirnos, hermanos, del que empieza a dar sus primeros pasos en la iglesia, dice que lo que hace Dios en nosotros es sacarnos de los ídolos y llevarnos al Dios vivo y verdadero. Pero también le dice a los que ya están hace tiempo en la iglesia, a los que ya conocen la palabra de Dios, a los que ya conocen a Dios, cuídense de los ídolos, no se descuiden. Amén. Porque así es, hermanos, nuestro corazón. Muchas veces, hermanos, queremos cosas, y que son cosas a veces buenas, cosas legítimas, cosas incluso bíblicas también, pero las queremos más que a Dios. Y ahí estamos siendo idólatras también. Y a veces lo que hacemos también, fíjese cómo es nuestro corazón, hermanos, es
usar a Dios como instrumento, como herramienta para poder obtener nuestro ídolo, o obtener eso que queremos más que a Dios. Y venimos a la iglesia, hermanos, o tomamos el camino de Dios como un instrumento, o a Dios, mejor dicho, como un instrumento para que me dé eso que yo quiero. Y eso no es el evangelio. Eso no es, hermanos, eso es ser idólatra todavía. Por eso Juan dice, hermanos, acá, están en su Hijo, están en el verdadero Dios, están en Jesucristo. Hermanos, ahora cuídense de los ídolos. Por eso Pablo los alaba a estos hermanos, a los tesalonicenses, recordándoles su conversión, diciéndoles, ¿cómo es que dice? Y cómo se había convertido, que le habían contado, ¿no es cierto?, cómo se habían convertido ellos en los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Y eso también, hermanos, es para nosotros. Hermanos, el evangelio es vivir desde ahora, desde que usted se convirtió de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Ahora el evangelio se trata de vivir para la gloria de Dios. Usted antes vivía para su propia gloria y estaba lleno de ídolos. Y el ídolo máximo siempre, hermanos, somos nosotros mismos. Amén. El mayor de todos somos nosotros. Lo que en realidad queremos, incluso al tener ídolos o al querer cosas nosotros y que esas cosas sean más importantes que Dios mismo, hermanos, en realidad lo que queremos, si le damos vuelta a la cosa, si vamos al fondo, o como venimos diciendo, a la causa final de eso, hermanos, es que nosotros queremos estar bien nosotros y queremos la gloria nosotros. Si no vivimos para la gloria de Dios, hermanos, Dios no va a ser glorificado en nuestra vida. Pero si no vivimos para la gloria de Dios, vamos a vivir, no se puede estar en el medio, vamos a vivir para nuestra gloria. Y el glorificado ahí va a ser el pecado. Pero eso es destrucción, eso es infierno y eso es muerte. Amén. Esa es la gloria del pecado. Hermanos, hacer lo que queremos, hacer lo que nos dicta nuestro propio corazón, es vivir para nuestra gloria. Y eso es pecado. Amén. Si somos glorificados nosotros, eso es pecado. Si buscamos nuestra propia gloria, hermanos, eso es pecado. Si vivimos para nosotros, eso es pecado. La palabra de Dios, hermanos, el evangelio nos humilla. Nos humilla. Y nos dice, y parta bien de esto, hermanos, siempre, nos dice que ya no viva para usted, que viva para la gloria de Dios, que viva en obediencia a su palabra, que viva buscando la santidad, que viva buscando a ver qué es lo que dice Dios en su palabra, qué es lo que tengo que hacer, cómo debo vivir, porque quiero vivir para su gloria, porque quiero vivir para Él. Eso es, hermanos, el evangelio. Estar bien y haber entendido esto, y estar bien y haber entendido el evangelio, y haber entendido todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y cómo fuimos nosotros salvados, y tener esa relación vertical con Dios, de que Dios ya no está enojado con nosotros y que Dios ya nos ha perdonado y nos ha salvado a cada uno de nosotros, hermanos. Eso va a hacer que después sus relaciones con los demás, con su prójimo, sus relaciones horizontales, podríamos decir, hermanos, sus relaciones de acá. Una vez que usted está bien con el Dios, hermanos, con Dios, que ha sido reconciliado con Él, que se ha arrepentido de sus pecados, que usted sabe que ha sido perdonado por Él. Ahora todas las otras relaciones, hermanos, son condicionadas por esa relación con Dios. Hermanos, cambian por esa relación con Dios. O sea, si mi relación vertical con Dios, hermanos, afecta y para bien a mis relaciones horizontales con todos los demás hombres, con mi prójimo, quiere decir que ahí tengo la cruz. No sé si se dieron cuenta que estaba diciendo eso. Estoy partiendo del evangelio. Amén. Lo mismo que decíamos, hermanos, cuando hablábamos de lo que es la expiación y la propiciación. La propiciación, hermanos, era un sacrificio que hacían antes, hermanos, para aplacar la ira de Dios, para que Dios sea propicio y nos perdone, para que Dios no se enoje con nosotros. Significa eso, propiciación. Y expiación, hermanos, era quitar el pecado. Y lo que hizo Jesús en la cruz fue exactamente eso. Quitó nuestro pecado
Eso es lo horizontal. Nuestro pecado fue quitado. Y además, hermanos, hizo propicio el perdón de Dios para con nosotros. Digamos, bajó el perdón de Dios para con nosotros. Al ser ya nosotros sin pecado. Al recibir a Él, hermanos, la ira de Dios. Amén. Él, la ira de Dios, bajó la ira de Dios sobre Él, pero también bajó el perdón de Dios para nosotros allá en la cruz. ¿Entienden, hermanos? Entonces ahora lo llevamos a nuestras relaciones, a nuestra relación con Dios. Y cómo esa relación con Dios, hermanos, si es verdadera, cambia nuestra relación con todos los demás. Con todos los demás, las personas y con todas nuestras actividades también. Y con todo lo que hacemos también. Ahora vivimos para la gloria de Dios. Entonces ahora, porque Él me perdonó, yo puedo perdonar a mi prójimo. Porque Él me perdonó, viene primero de arriba hacia mí. Y de mí, hermanos, hacia mi prójimo. Porque Él es santo, yo ahora estoy siendo santificado. Porque Él me amó, porque Él me amó como nadie lo hizo, yo ahora puedo amar a mi prójimo como nadie lo hace. Hermanos, eso debe distinguir a la iglesia también, a una iglesia verdadera. Ama a los suyos y al prójimo, no solamente a los que están acá adentro, hermanos, por supuesto que la relación con los de adentro va a ser más especial, pero también al prójimo, hermanos, como nadie lo hace. Eso también debe estar en nosotros. Amén. Fuimos nosotros, todo ha cambiado, todo fue revertido. Antes vivíamos, desde que nacimos, vivíamos, hermanos, para nuestra gloria, buscando nuestros caminos, haciendo lo que nosotros queríamos, lo que a nosotros nos parecía bien, y ahora todo lo contrario. Vivimos para la gloria de Dios, buscando su camino y haciendo su voluntad, y no la nuestra. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Esos son los verdaderos cristianos. Esos son los que van a tener vida. Esos son los que van a ser, hermanos, bendecidos también en esta tierra, los que van a tener el gozo de su salvación en esta tierra, los que van a ser felices en esta tierra. Jesús lo dijo, cuando el Señor le dice en las bienaventuranzas, bienaventurados es felices, benditos, felices. Los pobres en espíritu, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, los pacificadores. Hermanos, y eso somos nosotros, eso es lo que Dios hace en nosotros. Eso va a estar en nosotros a raíz de esa relación con nuestro Dios, con el único Dios verdadero. Y quiero tomar la palabra verdadero, hermanos, porque esto no es esto que sucede, que antes nosotros vivíamos para nuestra gloria, y que eso trae muerte, y que eso es pecado, y que si se glorifica es el pecado, o sea, lo malo va a tener más gloria, podríamos decir, hermanos. Pero debemos vivir nosotros para el único merecedor de toda gloria y para el único que tiene gloria verdadera, ¿no es cierto?, que es Dios. El hecho de que ahora, siendo nosotros ya cristianos de hace tiempo por ahí, también Juan nos dice, cuídense de los ídolos, cuiden su corazón. Porque ser idólatra no es, hermanos, arrodillarse delante de una imagen solamente, es una cuestión del corazón. Hermanos, todo eso no es que Dios lo hace por capricho o porque Él se le antoja así que sea así, bueno, sería por caprichos. Dios no lo hace porque de la nada. Es, hermanos, y acuérdense de la palabra verdadero, es porque es la verdad, la única verdad. Y es bueno que nosotros lo aprendamos a ver eso también. Hermanos, fíjense cómo nos engaña nuestro mismo corazón. Cuando la palabra de Dios dice, hermanos, que el corazón es engañoso, que es perverso, hermanos, y que no nos guiemos por él, es algo que choca y, como decía hoy, nos humilla a cada uno de nosotros, humilla al hombre. Allá el mundo está lleno de mensajes humanitarios, de mensajes que el hombre puede, que el hombre es bueno, que el hombre... No, la palabra de Dios dice que no, que el hombre es pecador y que el hombre es malo delante de Dios. Y que el corazón es perverso y es engañoso. Y es la verdad. Es la verdad. Más allá de buenas obras y buenas cosas que pueden hacer algunos hombres, hermanos, delante de Dios, son malos, son pecadores. Él es el Dios verdadero. Él es el único digno de gloria. Nosotros, hermanos, debemos vivir para su gloria. Y eso es vivir. Y eso es, hermanos, vida. Y eso es la verdad. Eso es vida eterna.
El que vive así ya ha hecho mano, como decía la palabra el otro día, hermanos, de la vida eterna. El que vive para sí mismo, hermanos, tiene ídolos. Tiene uno especialmente que es el mismo. Amén. Hermanos, dice la palabra cuando hablábamos también de la avaricia en Timoteo, dice Pablo le dice a Timoteo, hermanos, a los ricos de este siglo, dice, mandales quitito Emma. A los ricos de este siglo dice, mandales que no pongan su esperanza en las riquezas, sino que la pongan en el Dios vivo. En el Dios vivo dice que ha dado todos abundantemente, que da todo abundantemente, que nos ha dado todo abundantemente. Lo que significa, hermanos, que no es malo, como decíamos, ¿no es cierto?, querer tener riquezas, que no es malo querer tener una familia, que no es malo querer tener un estudio, un título, que no es malo querer cosas. Lo malo es, hermanos, cuando eso es más importante que Dios. Lo malo es, hermanos, eso ya es un ídolo. Lo malo es cuando no tengo eso, yo ya me pongo mal. Cuando no tengo eso ya estoy irritado, ya estoy mal, ya todo está centrado en querer eso o en tener eso. Eso es un ídolo. Lo malo es, hermanos, cuando mi esperanza está puesta en eso. Cuando yo sé que voy a ser feliz si tengo eso y si no lo tengo, no lo voy a hacer, o ya están deprimidos o están mal. Eso es tener un ídolo. En otra parte, Pablo también le dice que estén contentos con lo que tengan, con lo que tienen. No significa no buscar más, pero primero las cosas de Dios. Hermanos, para que tengan, por ejemplo, un ejemplo práctico es un esposo, por ejemplo, que quiere que ora a Dios para que su esposa lo respete más. Amén, para que su esposa sea como dice la Biblia, se someta a él, con lo que significa eso, que no es que la esposa pierde su vida, no tiene vida, sino ya lo hemos hablado eso, pero que lo respete. Y él está orando y orando y quiere eso, y pasa eso ya a hacer algo que quiere, pero más que Dios. Si no tiene eso, es como que no es feliz. Si no tiene eso, no puede estar. Si no tiene eso, está mal. Él se pone mal. Eso es un ídolo también. Está poniendo eso, el respeto de su esposa, hermanos, como su cielo, delante de Dios. Amén. O por encima de Dios, podríamos decir. O la esposa que quiere que su esposo sea como Cristo, se parezca más al amor de Cristo por su iglesia. Y ora por eso y quiere eso. Y todo lo que no tenga que ver con eso después la pone mal y está frustrada y está mal y eso causa también peleas porque uno quiere el respeto, la esposa quiere el marido que sea como Cristo, hermanos, y eso es lo más importante para ellos y no está Dios primero. Y es motivo ya hasta de grandes peleas y cosas porque todos buscan lo que ellos quieren. Y es algo bueno y es algo bíblico, pero es un ídolo. Es un ídolo. Hermanos, lo mismo es también, por ejemplo, una chica o un chico que conocí a un chico en el mundo que no viene a la iglesia, pero es buenísimo, me trata re bien, me quiere. El problema es que no viene a la iglesia, que no es cristiano, que no cree en Dios. Pero él me quiere mucho, me trata bien, pero es pecado. Es tu pecado, tuyo. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Vos estás pecando. Él será lo buenísimo, un caballero de los de antes, pero está pecando vos. Pero él me quiere, pero él está pecando vos. No estás poniendo a Dios en primer lugar. Estás teniendo un ídolo también. Amén. Ya parte de un pecado. Lo dice la Biblia, hermanos. Es así. No podemos saltear a Dios para hacer lo que nosotros queremos. Si queremos ser esos verdaderos hijos de Dios. Si queremos ser, hermanos, esos que echan mano de la vida eterna. Si queremos vivir para la gloria de Dios. Y además no estamos confiando en Él. Amén. Lo salteamos, lo quiero ahora, quiero ya ahora. Eso es más importante. Y además de que no estamos confiando en Él, hermano, le estamos diciendo que Dios no nos es suficiente, no nos basta. No puedo estar si no tengo esto. No puedo estar, yo quiero a ese, aunque sea mundano, quiero a ese. No importa lo que me da
no importa que sea pecado, no importa lo que me da Dios, después se convertirá. En esos casos, casi siempre, hermano, después es mala la experiencia que tienen cuando hacen eso. No conozco a nadie que les haya ido muy bien con eso, con esa idea. Hermanos, pero la cuestión es que no viven para la gloria de Dios. Viven para la suya, viven para sus deseos. Y eso no es agradable a Dios. Y eso no es, hermanos, ser cristiano. Eso no es ser un hijo de Dios. Eso no es confiar en Dios. Eso no es creer en Dios, porque está diciendo no me es suficiente. Quiero a Dios, quiero todo lo de Dios. Si yo voy a la iglesia, hago las actividades, hago todo, escucho y oro y toda la cosa, pero además quiero eso y lo quiero, y aunque no, pero Dios te está diciendo, la palabra te dice que no tiene que ver con el camino de Dios, pero igual lo quiero. En realidad tengo un ídolo. Amén. En realidad tengo un ídolo. Y como siempre decimos, hermanos, una persona que tiene un ídolo, en realidad, el hacedor de ese ídolo somos nosotros. Y como muchas veces también he dicho entonces, el que ocupa el lugar del Dios y creador de ese ídolo es usted. Entonces el más importante y más que un ídolo todavía, hermanos, es usted. Para usted el más importante entonces es usted. Y eso es todo lo contrario a lo que Jesús enseñó de cómo debe ser un verdadero hijo de Dios. Debe negarse a sí mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque esa es la verdad. No hay otra, y eso es real. No hay otra realidad fuera de eso. No hay otra verdad fuera de eso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, nuestro corazón es malo. Y hacer lo que quiere nuestro corazón y lo que dicta nuestro corazón va a ir por un mal camino. No hay muchos caminos que llegan a Dios. Hay uno solo y ese es nuestro Señor Jesús. Y Él mismo nos mostró, siendo el Hijo de Dios, hermanos, nos mostró, hermanos, lo que es vivir para la gloria de Dios. Él nos mostró esa vida en obediencia a Dios, esa vida en santidad a Dios. Y Él mostró, hermanos, que por hacer eso, si Él desobedecía, si Él no vivía para la gloria de Dios, Él moría y moríamos todos nosotros. Él moría, hermanos, y no había vida eterna para nosotros. Amén. Y no había posibilidad, además de la parte de la vida eterna, de poder disfrutar, hermanos, de este, como veníamos diciendo también, de este adelanto que hay, no solo como iglesia, nosotros en el ámbito de la iglesia, sino este adelanto que hay en cada corazón y que debe haber en cada corazón, en cada uno de nosotros. Ese gozo, ese amor, esa paz que solamente viene de Dios. Eso que va a ser consumado y que va a ser, hermanos, lo vamos a vivir, pero no sé, por millones y millones a la potencia, ¿no es cierto? Potenciado millones de veces cuando estemos en gloria con Él. Amén. Vivamos para la gloria de Dios. Vivamos para la eternidad. Guárdense de los ídolos. Cuidémonos de los ídolos. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho en este día, hermanos. Dios los esté bendiciendo. Todo lo que hacemos, toda la relación con nuestros hermanos, toda la relación con nuestro prójimo, hermanos, parte de lo que ha sucedido con nosotros y lo que Dios ha hecho con nosotros a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Vino de arriba, esa relación que cambió de arriba. Y ahora, hermanos, esa vertical, o sea, la relación suya con Dios, va a cambiar, hermanos, la relación que tiene con los demás. Y todo lo que usted hace acá, lo horizontal, eso es la cruz. Eso es vivir, hermanos, el Evangelio. Amén. Eso es vivir el Evangelio, todo. Incluso en las cosas, hermanos, como por ejemplo la manera de hablar, la manera de vestir, todo eso cambia. Ahora hablo como un verdadero hijo de Dios. Si hago un chiste no es para ridiculizar al otro. Ahora me cuido de eso, antes quizás no lo hacía. Si hacemos, hermanos, ni hablar si antes decíamos palabras groseras, chistes de doble sentido y todas esas cosas no son de un cristiano. Y no son de un cristiano porque soy cristiano, debe ser la respuesta. No las hago porque soy cristiano. Los lugares que frecuento ahora, que antes hacía y que antes me gustaban, ahora no voy más. A no ser para predicarles, no vamos más porque somos cristianos. Y es importante que se sepa esto, porque somos cristianos. Amén.
porque somos cristianos. La forma de vestir también en santidad, modestia, con decoro. No, todo lo que tiene que ver con la belleza, la elegancia y la santidad está perfecto. Todo lo que es extravagancia, vestirse sexymente o sexy, ¿sí? O sensualmente, hermanos, o por dioseramente, podríamos decirlo así nomás, está mal. No es un cristiano. Amén. Un verdadero hijo de Dios cambia todas esas cosas. Todas esas cosas cambian. Amén. Todo, porque ha sucedido algo verticalmente. Y entonces ahora todo lo que está por delante nuestro, hermanos, todo fue cambiado por eso. Amén. Todo. También en estas cosas. También, hermanos, en la forma de hablar, también en la forma de vestir, en todo. En todo santidad, en todo modestia, en todo, hermanos, decoro, como dice la Biblia también en cuanto a la vestimenta, en eso, pero también en la forma de hablar, hermanos, prudencia. Son virtudes que vienen de Dios y son virtudes que tenemos que tener también cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, Dios los esté bendiciendo mucho en este día también. Dios los esté bendiciendo, hermanos. Eso es vivir en todo sentido, en todo, en la relación con los demás, hermanos, y en lo que yo hago también, vivir para la gloria de Dios. Amén. Viva para la gloria de Dios. Amén. El Evangelio, recuerda entonces, no se trata de hacer lo que yo quiero, porque eso es malo. Y es la verdad. Esa es la verdad, hermanos. Eso es algo que quiero que bien siempre lo sellemos con eso. Es la verdad. O sea, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios pide y todo cuanto Él nos cambió y todas las cosas que quizás no podemos hacer, que hacíamos antes, es porque esas cosas son pecados, porque esas cosas son malas, porque esas cosas llevan a muerte, pero porque es la verdad, que eso es verdad que es así. Y todo lo que sí hacemos, hermanos, todo lo que tiene que ver con la santidad, todo lo que tiene que ver con la virtud, todo lo que tiene que ver, hermanos, con el amor, todo eso viene de Dios. Y todo eso es verdad también, lleva a la vida eterna. Y una vida, hermanos, mucho mejor acá también. Amén. El gozo de sabernos salvos, el amor los unos por los otros y el amor hacia Dios. No hay comparación con eso. Amén. Es más, si todo el mundo amara a Dios por sobre todas las cosas y viviera para la gloria de Dios y amara a su prójimo como más que a nosotros mismos, ustedes saben esto, hermanos, este mundo todo sería un paraíso. Amén. No habría guerras, no habría robos, no habría delincuencia, no habría hogares destruidos, no habría nada de eso. Eso tiene que estar en la iglesia. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra y a vivir siempre para su gloria. Amén.